La historia nos pertenece, nos otorga elementos para comprender el presente y, por lo tanto, actuar conscientemente en él. Interruptus. Escucha y comparte con nosotros la idea de que el pasado constituye lo que somos y lo que seremos en el futuro. Interruptus. Hacer época no es intervenir pasivamente en la cronología, es interrumpir el momento. Interruptus. Pasado es presente. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días o noches. Están en una emisión más de Interruptus, Pasado es Presente, su programa favorito, predilecto de divulgación y reflexión histórica. Yo soy Misael Chaboya y bueno, pues hoy vamos a tener un programa de la época virreinal, pero sobre todo de una región poco conocida, o por lo menos poco estudiada o conocida desde el centro del país también. Pero antes quiero saludar a Augusto Mote, que ya está aquí. Hoy estamos en el estudio C del Instituto Mexicano de la Radio. ¿Cómo estás, Augusto? Hola, Misael. Hola a toda nuestra estimada audiencia. Pues estamos aquí en nuestra casa, el estudio C del Instituto Mexicano de la Radio. Así es, y bueno, pues vamos a tener un programa, como ya les decía, pues distinto a lo que generalmente hacemos, porque luego hacemos como programas mucho de siglo XX, mejor siglo XIX. Pero hoy nos vamos a poner muy virreinales, así que vamos a conversar con una querida amiga y colega también desde hace muchos años, de aquellos años de la facultad, ¿no? De que ya llovió, estábamos hace tiempo platicando que ya han pasado por lo menos 20 años. Y bueno, pues estudiamos en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Y bueno, nuestra invitada del día de hoy es Nancy Selene Leiva Gutiérrez. Ella es doctora en Historia por el Colegio de Michoacán y actualmente es becaria postdoctoral en la UNAM en el Instituto de Investigaciones Históricas, además de ser profesora en el Colegio de Estudios Latinoamericanos, también de la Facultad de Filosofía y Letras. Y bueno, su principal línea de investigación, que es justamente la que hace que ella esté aquí en los micrófonos con nosotros el día de hoy, es la historia del norte de México. Y bueno, conversaremos sobre la colonización del norte, noreste de manera muy particular de la Nueva España, a propósito de un libro que ella recientemente ha publicado, que es también una edición del Colegio de Michoacán, que tiene como título Sacerdotes en Tierra de Indios, la Iglesia y la Oligarquía en el Noreste de la Nueva España, siglos XVII y XVIII. Así que Nancy, bienvenida a los micrófonos del IMER y de Interruptus. ¿Cómo estás? Hola, pues estoy muy contenta de estar aquí, muy agradecida contigo, Misael, porque efectivamente tiene 20 años que nos conocemos. También con Augusto, es un placer estar en este programa de divulgación histórica y estoy muy contenta de que nuevos radioescuchas escuchen estos temas tan interesantes del norte. Exactamente. La verdad es que es poco conocido aquí en la Ciudad de México. Entonces, pues qué bueno que abramos un poco el panorama para ubicar también cómo es que nuestro país, previo a que se constituyera como una nación, tenía unos procesos históricos súper interesantes y bueno, esta zona del norte poco conocida desde acá. Y bueno, pues para abrir conversación, Augusto. Pues Nancy, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y de verdad va a ser un tema bien interesante, ¿no? A mí me gusta mucho la colonización del indómito norte de México, ¿no? O sea, todos sabemos que el centro pues es una onda muy diferente al norte, ¿no? Sobre todo pues pobres, ¿no? Jesuitas que se atrevieron a ir, por ejemplo, allá a conquistar las tierras norteñas, ¿no? Y ya sabemos, y nos vamos a platicar un poquito, ¿no? De cómo les fue, ¿no? Y también para, digamos, ¿no? Para abrir la conversación, yo quería que, pues, explicaras, ¿no? Sobre todo a nuestro público no especializado, pues, ¿cómo es que se da la colonización de lo que actualmente no se conoce como norte de México o en esa época el norte de la Nueva España? Y como bien lo había mencionado Misael, y ahorita nos dirás también un poquito de esto, una región que pues, ha sido no poco estudiada, ¿no? Con respecto, por ejemplo, a lo que conocemos del centro de México. ¿Qué nos podrás decir, Nancy? Pues mira, creo que el norte no se puede desvincular de un proceso que es el hallazgo minero. Uh-huh. O sea, el norte, la gente va al norte porque está interesada en los mitos medievales de encontrar ciudades como las de las Amazonas, ¿no? Donde solo hay mujeres, pero también espacios donde haya ricos minerales y pues el descubrimiento de la Nueva Vizcaya o de Zacatecas van a ser un impulso para los proyectos colonizadores y pues ahí vamos a tener diferentes estrategias, ¿no? Y una de estas va a ser el noreste, que es la región menos estudiada del norte, porque es una región que no tiene minas.
y entonces el poblamiento se va a tener que fijar en otras cualidades de la tierra, y es qué tan rica y tan disponible está el agua, y por el otro lado, pues poder ahí tener animales, en sentido estricto, ganado menor. Entonces el noreste, que está compuesto por los actuales estados de Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y en México, y Texas en los Estados Unidos, pues va a ser una región de un poblamiento diferente al resto del norte, enfocado en las minas, ¿no? En esta región no va a haber minas, pero vamos a tener un poblamiento fijado en la hacienda y en los pequeños ranchos. Y sobre esto, pues, ¿qué pasa con los primeros asentamientos españoles? ¿Cómo se van fundando, pues, ciudades como Monterrey, que hoy, bueno, es la segunda o la tercera ciudad más importante del país, en lo que se llamó el Nuevo Reino de León, justamente de ahí el nombre del estado actual de nuestro país? ¿Y qué pasó también? Siempre pues es como fuerte y al mismo tiempo interesante ver cómo se fue dando el poblamiento con los españoles y la interacción con la población nativa que ya vivía en esta zona desde pues muchos siglos antes. Sí, siempre va a ser necesaria la relación entre españoles e indios. Los indios son la mano de obra, ¿no? Y va a haber momentos de mucha tensión, pero otros en donde la relación va a ser más bien de negociación. Hay un desconocimiento muy grande sobre las naciones de indios o los grupos de indios del noreste, porque muchos se van a ir desdibujando de las fuentes, en gran parte porque los hacendados, y si hablamos más tarde de los sacerdotes, van a encontrar una estrategia para poder ir desapareciendo a los indios, ¿no? Y poder controlar la mano de obra. Pero mientras llega la colonización, pues vamos a tener periodos de fuertes reacciones, y espacios como Monterrey van a estar poblados por una estrategia del noreste que va a ser lo peculiar, y es la familia. El avance hacia Mazapil y después a Saltillo va a facilitar el arribo de gente o soldados de estos enclaves hacia otras regiones, en Monterrey, y pues de ahí vamos a tener vínculos entre la gente de Saltillo con Monterrey, y así se va a poder abastecer los nuevos poblamientos. Esa estrategia, muy dada hacia finales del siglo XVI, va a ser una estrategia seguida durante el XVII y el XVIII. En el XVIII se va a consolidar mucho y va a ser muy notoria con el poblamiento de Tamaulipas o en la colonia del Nuevo Santander, pero es una estrategia que vienen practicando durante 200 años, ¿no? Las familias apoyan el nuevo poblamiento por una razón muy particular, y es que las correrías de indios o las entradas de estos españoles hacia lugares que todavía no están ocupados por hispanos permite llevar rancherías y apropiarse de la mano de obra, ¿no? O sea, es un círculo vicioso que permite constante obtención de mano de obra, pero también nuevos poblamientos y por lo tanto nuevos beneficios del rey. Pero es como una especie de esclavitud de la población, digamos, estaba prohibida la esclavitud de la población india, pero ¿cómo se da, digamos, tomar a la población indígena o india? En el noreste hay una cosa muy particular, que la encomienda está prohibida por las leyes nuevas, pero en el noreste los capitanes consiguen tener una cosa que se llama congrega, que no es más que una encomienda, ¿no? Es disponer de la mano de obra de los indios, pero como su nombre lo indica, la congrega permite llevar indios a tu propiedad. Entonces ellos van a asumirse como dueños de los indios. Y hacia finales del siglo XVII y XVIII vamos a ver que los indios son propiedad de la hacienda. Entonces cuando ellos venden la hacienda o la transfieren con todo e indios. Y esta mano de obra va a estar disponible y además otorgada por el rey, porque se está dando a cambio de la evangelización de los indios. Entonces esta congrega pues se está vigente hasta, en teoría, hasta 1712, pero todavía encontramos herederos en congregas hasta la mitad del siglo XVIII. Yo quería, digamos, ¿no?, para entrar, ¿no?, como en materia de, por ejemplo, ¿no?, de órdenes religiosas, pues que le explicaras al público, ¿no?, cómo es que se da, por ejemplo, brevemente, ¿no?, el proceso de evangelización, o desde cuándo surge, porque obviamente se entiende una cosa, ¿no?, como colonización, y otra, pues digamos, ¿no?, pues muy diferente es la evangelización o la llegada, ¿no?, de las primeras órdenes. Lo había comentado de algún inicio, digamos, quizá de manera un poco jocosa, pues fue una cuestión muy complicada, por ejemplo, la colonización del norte de México, principalmente, ¿no?, con la entrada de la Compañía de Jesús. ¿Qué nos podrías decir brevemente de esto?
Pues el norte es tan diverso que tiene presencia de todas las órdenes mendicantes y los jesuitas. El noreste en particular tiene solamente franciscanos. Y aquí durante finales del siglo XVI, principios del XVII, los franciscanos se van a encargar de los indios, pero gracias al control que logran tener los propietarios no son tan importantes. Y las misiones, o hasta el momento no se ha comprobado que las misiones tengan una cantidad de indios impresionante como sucede en el noroeste, ¿no? Con los indios yaquis o los indios mayos, donde sí hay muchísimos indios. De este lado, las misiones no pasan de tener decenas de indios. No hay una misión que tenga 100 indios. Y eso también dificulta mucho la evangelización, pero lo que sí hay son indios tlaxcaltecas que son llevados desde México para como madrineros o indios amigos, para poder ayudar en la defensa y también para encargarse de una cosa que es, según, jalar a los indios chichimecas. No sé si lo logran, pero por lo menos esta presencia náhuatl es importante hasta el día de hoy. Claro, y bueno, en muchas ocasiones tenemos pueblos que se llaman Mexicalcingo, Tlaxcalilla, ¿no? Que son justamente estas poblaciones que van fundando los tlaxcaltecas como aliados de españoles hacia el norte de la Nueva España. Bueno, vamos a pasar a una breve pausa. Están escuchando ustedes, querida audiencia, a la doctora Nancy Selene Leiva Gutiérrez. Con ella estamos conversando sobre la colonización del norte de la Nueva España, particularmente del noreste, y vamos a volver en unos minutos. No sin antes quiero que ustedes pues tengan a bien escucharnos en todos nuestros programas. Estamos en imer.mx/programas, pero también pueden escribirnos a las redes sociales de Interruptus y por supuesto a las redes sociales de Ciudadana 1350 de AM. Volvemos en unos minutos, no se vayan. La historia es nuestra, porque la hacemos todos los días. En un momento continuamos. Interruptus. Pasado es presente. No somos los mejores del mundo, pero sí los mejores del rumbo. Continuamos en Interruptus, conocimiento histórico para que no te tuerza la policía intelectual. Hola amigas y amigos de Interruptus, regresamos al segundo bloque de nuestro programa. Recuerden que estamos conversando con la historiadora Nancy Leiva sobre la colonización del norte de la Nueva España. Pues bueno, Nancy, en el bloque anterior recordarán que estábamos hablando, ¿no?, un poco sobre las órdenes religiosas, ¿no?, y digamos cuál había sido el papel brevemente en el proceso de evangelización y posterior colonización. Y yo me quedé con la duda, pues, ¿cuál sería, digamos, ya cuando empieza este proceso de colonización, la incidencia o el papel que estas, digamos que los curas seculares, por ejemplo, o algunas órdenes religiosas tendrán dentro de la sociedad, ¿no?, del noroeste de México? Sí, justo una de las novedades de mi investigación es que le doy espacio a unos agentes que no habían sido estudiados en el norte, que son los sacerdotes. El norte usualmente es tierra de misión y tierra de chichimecas. Y con los sacerdotes yo demuestro que el poblamiento se va consolidando de manera gradual, que permite la educación de los sacerdotes. Y entonces la incidencia social primera de los sacerdotes es demostrar que en el norte hay un poblamiento fijo y consolidado, ¿no? O sea, a pesar de los indios chichimecas y a pesar de todos los conflictos, hay un poblamiento fijo y pues esto permite también ir organizando un gobierno, ¿no? Los sacerdotes, como brazo eclesiástico del monarca, se encargan de cobrar los diezmos, de organizar las cofradías, pero también de poner orden en la comunidad, ¿no? Son una autoridad moral y en concubernio con sus familias, pues van a ser otro espacio de poder para este grupo de gente poderosa. Fíjate que ahorita me estoy acordando y estoy vinculando, aunque ya nos salimos un poquito de la temporalidad. Justamente en Monterrey es donde se da el caso
de la familia Carvajal, ¿verdad? Que es muy famosa de como este proceso inquisitorial de una familia que viene de origen, si mal no recuerdo, portugués, y que son descubiertos practicando rituales del judaísmo que estaban prohibidos, ¿no? Justamente por la Inquisición y por la corona española. Pues bueno, a mí justamente me gustaría preguntarte cómo es que se va dando esa conformación de una sociedad, pues que sí es de alguna manera está como aislada. No sé si tú lo percibas así o nos podrás platicar, pues en Coahuila, ¿no? En Nuevo León, en la lejana Texas, que es así lejísimos de la Ciudad de México. ¿Cómo qué particularidades tendría como población y esta población india nativa que está viviendo permanentemente en estos asentamientos? También cómo permanece o se va diluyendo, digamos, a lo largo del tiempo. ¿Qué pasa con toda esa sociedad? Sí, el noreste, el proceso de conquista, poblamiento y tarda toda la colonia, ¿no? Es completamente gradual y heterogéneo. No hay una campaña en la que se conquiste todo. Van de población en población y quizás también por eso Texas está tan despoblada, porque además ahí la corona tiene mucha interés en defender la frontera y pues ahí sí se meten y no permiten que las familias tengan tanto poder como lo van a tener en Coahuila. Estos procesos van toda la colonia y quizás el más institucionalizado sea la conquista de Tamaulipas en 1747 o la colonización de Tamaulipas. 1747. Sí, Tamaulipas es el último de los últimos reductos en poblarse antes de la California, ¿no? Pero, o sea, es un espacio que es de indios chichimecas, pues prácticamente 200 años. Y este proceso tarda, es complicado, pero al mismo tiempo la gente va constituyendo en este espacio de frontera un espacio de poder. Quizás no tanta lejanía con el centro, pero sí la poca intención de las autoridades de irse para allá, ¿no? Está finalmente el mito de que es zona de guerra viva. Sí. Y siempre está el miedo de que el chichimeca llegue y ataque, porque sí lo hacen. O sea, sí hay momentos en que los indios se aburren o se hartan de que lleguen los capitanes y se vayan sobre ellos, que claro que atacan, pero lo comentaba hace poco que fui al noreste y decía, bueno, se roban 3 o 4 borregos de un espacio que tiene 50,000 borregas, ¿no? O sea, no, en realidad no es tan impactante, pero esas 4 borregas o esos 4 borregos sirven para poder decirle al rey, nos robaron y nosotros te estamos sirviendo de defensa. Entonces, el noreste es la conquista, el poblamiento es lento, pero es una estrategia de familia, ¿no? Y eso hay que tenerlo siempre presente. Y Carvajal al final es acusado de judaizante porque está teniendo mucho poder, ¿no? Y en Guadalajara no lo están viendo bien. Entonces le recuerdan que él es portugués. Ahorita que hablamos, ¿no? Como toda esta onda del criptojudaísmo, de las oligarquías, de las élites, pues, o sea, yo lo veo, ¿no? Sobre todo en un territorio tan enorme, ¿no? Que es este virreinato y todo, digamos, todos los territorios, ¿no? Que componen esta enorme región. Y yo lo pienso, o comúnmente, ¿no? Tiende a pensarse, pues, que es un territorio que está inconexo. Principalmente, pues, de época, digamos, ¿no? Colonial, pues era difícil, ¿no? Poder llegar hasta el norte. Y no quería preguntarte, ¿no? ¿Cómo esto, de cierta manera, favorecía la creación de élites locales, sobre todo de esta región que, de cierta manera, como ya lo había mencionado, parece lejana, ¿no? O abandonadas a cierto punto? Sí, claro, nadie quiere ir y los pocos interesados se tienen que incorporar a los que ya están. La gente que no se incorpora termina siendo acusada por las familias poderosas y se tienen que marchar, ¿no? En el libro está el caso de un gobernador ese vacante del obispado de Linares que se opone a las oligarquías y les dice tienen que pagar el diezmo y todos se van contra de él y lo acusan y logran que lo saquen de la capital de Monterrey como sede obispal. Entonces, la lejanía les permite tener esas ventajas de posicionarse en el poder, pero a veces uno piensa que por eso son pobres, ¿no? Porque están allá lejanos, no tienen nada. Y bueno, ellos no son tan pobres y aprovechan eso para extender el poder no solo en la capital, que es Monterrey o Saltillo, que son las 2 ciudades más importantes, sino alrededor de lo que ahora son los estados de Coahuila y Nuevo León. Son familias que tienen mucho poder. Sí, sobre todo concentran, ¿no? Enormes extensiones de tierra, ¿no? Con respecto al centro del país. Claro. Y seguramente eso también
también va conformando una especie de identidad muy regionalista, ¿no? Que hace que, bueno, hasta la fecha, pues esos dos estados en particular del norte se sientan como un país aparte. Qué interesante también esto que nos comentas de las familias, porque pues es finalmente también pensando en una sociedad novohispana de valores católico-cristianos, pues es justamente esa institución la que tiene el poder de conglomerar, digamos, pues distintos personajes que de una familia pueden incidir en el ejército, en el ejército real, que eran con todavía, bueno, surge hasta las reformas borbónicas, pero también en la iglesia y también el hacendado, es decir, una misma familia puede tener acción en varios ámbitos de la vida novohispana de aquel entonces, ¿no? A mí me gustaría que regresemos un poquito pues a la iglesia, ¿no? Que es justamente, yo creo que el hallazgo que tú comentas en tu investigación, en tu libro publicado. ¿Qué relevancia tiene, digamos, conocer el papel de la iglesia pues en esta zona tan particular y que, bueno, pues cómo podríamos pensarla como esa zona aparentemente aislada donde son las familias, pero al mismo tiempo los sacerdotes tienen mucha influencia, ¿no? Y como institución, digamos, también. Sí, yo he visto a la iglesia más como un referente para el poblamiento. ¿No? Uno te puede demostrar a partir de la iglesia que una vez consolidada la parroquia, el poblamiento ya está fijo. Pero además, otra cosa que hace muy peculiar al noreste es que todos conocemos a personajes como Manuel Ramos Arizpe. Y parecieran un garbanzo de la libra del noreste. Y lo que se demuestra ahí es que en realidad esas familias tienen 100 años educando sacerdotes. Y claro que ya se puede tener un personaje con todo este bagaje cultural que va a empezar a reflexionar sobre el asunto de la región, de estar lejos de la frontera, de apartados, y él junto con su familia pues son muy poderosos, ¿no? Ahora está Ramos Arizpe en Coahuila, que es la hacienda de la familia, pero se entiende con mucha más claridad cuando uno se da cuenta que pues el tío abuelo de Ramos Arizpe fue uno de los primeros curas originarios del noreste, ¿no? Y insertado en la Ciudad de México. Entonces son, al mismo tiempo que son familias muy poderosas localmente, también son familias vinculadas con los gobiernos centrales de México y Guadalajara. Entonces la iglesia me permite conectar o sea, más allá de la institución y de los comportamientos cristianos, me permite conectar al norte con Guadalajara, que es la sede de la audiencia de Nueva Galicia, y con México, ¿no? Que es el arzobispado. Entonces, la iglesia a mí me hace dar cuenta o me permite dar cuenta que pues no es una región tan aislada, pero tampoco las familias son ignorantes, ¿no? Porque están en la frontera. Son familias que pueden y tienen el capital necesario para educar sacerdotes y para educar a gente culta que pues se va o termina con personajes tan destacados como Mier y Terán o Ramos Arizpe, ¿no? A finales de la época colonial. Sí, que van a ser también personajes de esta zona los que pues van integrándose a la sociedad novohispana, digamos, del centro, y que en las primeras décadas de la vida independiente también van a tener una participación fundamental, ¿no? En los procesos de construcción del Estado mexicano. Pues bien interesante lo que nos comentas, y yo creo que es una invitación a que quienes están interesados pues conozcan más sobre tu propia investigación, tu libro. A mí me gustaría recordar simplemente el título: Sacerdotes en Tierra de Indios, la Iglesia y la Oligarquía en el Noreste de la Nueva España, siglos XVII y XVIII. Y bueno, pues con esto yo creo que podemos tener una imagen de una zona que siempre se integra como a las zonas de Chihuahua, Sonora, como el norte grande, pero esta otra parte que además está muy vinculada pues con el Golfo de México también, ¿no? Con toda la salida hacia esta zona que sí, Trump es el Golfo de México desde esa época. Y bueno, yo creo que es relevante siempre pues ir abriendo camino a estas nuevas perspectivas de la historia. Muchas gracias, Nancy, por estar con nosotros. No, pues muchas gracias a ti, Misael, a Augusto y a Juan por la invitación a su programa, y estoy muy contenta. Ojalá les interese más el norte. Claro que sí, esperamos que sí. Y bueno, nosotros también le agradecemos al Instituto Mexicano de la Radio. Yo primero, antes
a Augusto por el programa. Gracias, Augusto. Gracias, no fue nada, Nancy, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Y bueno, pues al Instituto Mexicano de la Radio, también a Juan Soto, que hoy nos acompaña en los controles técnicos, y a el buen Hernán Nájera, nuestro productor y el culpable de que usted nos escuche en el 1350 de AM, todos los lunes a las 4 de la tarde. Sintonícenos y les invitamos también a escuchar todos nuestros programas en imer.mx/programas y en el canal de YouTube de Interruptus Radio. Que estén muy bien, nos escuchamos a la próxima. Hasta pronto. Bye. Interruptus. Los esperamos la próxima semana para seguir indagando en la diversidad cultural y social de México, desde la mirada histórica. Interruptus. Porque comprender nuestro pasado es primordial para entender nuestro presente. Interruptus. Pasado es presente.